Algunos expertos complican todo con teorías interminables y herramientas carísimas. Aguanta. Herramientas carísimas, no seas conchudo. Los capacitores son componentes electrónicos que internamente tienen unas placas mediante el cual almacenan cargas eléctricas cada vez que estos reciben una señal. Esto gracias a un fenómeno físico denominado capacitancia. Sin embargo, hay un tipo de capacitor que tiene alas. Y debido a esta característica, este capacitor podría volar de un circuito a otro. ¿Quieres saber cómo? Quédate hasta el final de este video. Se utilizan capacitores voladores normalmente en sectores donde encontramos señales negativas. Revisando diagramas esquemáticos de dispositivos móviles como los smartphones, vamos a ver que en estos diagramas podemos encontrar en el sector del USB señales negativas. Asimismo también en los sectores de audio como los amplificadores de los altavoces e incluso en las señales de alimentación de las pantallas. Veamos cómo funciona este capacitor. En principio tenemos aquí una señal de potencia que para fines de este video, para que lo puedan entender los técnicos, por ejemplo, de smartphones, vamos a considerar el nombre VBAT, ya que el VBAT es el nombre de la señal principal que se encuentra en los smartphones. Este es el equivalente para los que reparan iPhone a la línea VDD Main. Además, en este circuito tenemos dos capacitores, el capacitor 1 de color azul y el capacitor 2 de color negro. Fíjate bien los cables y las conexiones que tienen estos dos componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el ground. Entiende que si esta línea está conectada al ground, todo esto sería ground, todo esto sería ground y hasta aquí sería ground, porque aquí tenemos el circuito abierto. Si este circuito se lograra cerrar, entonces este ground vendría por aquí y también sería todo este sector de aquí. Por ejemplo, esta línea de aquí no se conecta con esta, por eso le he puesto con puntos para entender que esta línea va desde aquí directamente hasta el ground. Ahora, quiero hacer una precisión. En este capacitor número 1 vamos a considerar sus terminales como la terminal superior, S de superior, y la terminal inferior, solamente para poder distinguir una terminal de la otra. Y además, como puedes notar, en este circuito tenemos 4 interruptores, interruptor A, B, C y D. La dinámica es la siguiente. Cuando el interruptor A con el interruptor B están abiertos, pues el C y el D se van a cerrar. Pero por ejemplo, cuando C y D están abiertos, estos de aquí se cierran. En otras palabras, van a trabajar de par en par. Cuando estos se abren, estos se cierran y viceversa. Ahora, vamos a concentrarnos en este momento solo en el capacitor número 1. Cuando el interruptor A deje de estar abierto, es decir, se conecta con su línea al igual que el B, quiere decir que esta señal VBAT, que es una señal de potencia, ahora va a generar una carga a este capacitor porque ahora sí estos dos están conectados. De hecho, el VBAT con el VDD Main pueden ser consideradas como una fuente de alimentación. Si quieres, yo podría dibujar aquí una batería para poder simbolizar que es esta batería la que está generando la carga a este capacitor. Si esta señal es, por ejemplo, de 4 voltios, entonces esta fuente está cargando este capacitor con 4 voltios. Solamente concentrados en este sector podríamos decir que tenemos dos componentes en paralelo, a esta fuente y a este capacitor, por lo que la teoría nos dice que cuando dos elementos están en paralelos, tienen el mismo voltaje. Por eso que aquí hay 4 y aquí hay 4. Ahora, entendamos que esta terminal de la fuente es negativa y está conectada aquí. ¿Por qué? Porque todo esto de acá es el ground. Entonces tenemos aquí positivo y abajo negativo porque esto está conectado al ground. Aquí no salta porque aquí está abierto. Eso significa que la terminal superior de este capacitor va a tener aquí también una terminal positiva y por consiguiente aquí abajo en la terminal inferior una terminal negativa. Ya teniendo el capacitor número 1 cargado con 4 voltios, lo que va a suceder ahora es que estos interruptores se van a volver a abrir. ¿Y qué pasa cuando esto se abre? Bueno, C y D se van a cerrar. Por tanto, voy a dibujar una línea por aquí y otra línea por aquí. Sigamos concentrados en este capacitor. Anteriormente, sus terminales tenían positivo y negativo, el de abajo porque estaba conectado al ground y este porque estaba conectado a la fuente. Pero ahora veamos lo que ha pasado. La terminal que estaba conectada a la fuente, ahora, al haberse conectado por este interruptor con este cable de aquí, este positivo ahora está conectado al ground. Como puedes ver, aquí hay una conexión que está conectado al positivo de este capacitor. Y además, esta terminal negativa de aquí ya no está conectada al ground. Antes estaba conectado por aquí al ground, pero ahora ya no, porque esto está abierto. Entonces ahora esto ya no está conectado a un ground, sino ahora está conectado a un positivo, ya que es una señal de salida de todo este circuito. En otras palabras, antes esto era positivo, pero ahora, por este cambio de interruptor, pues tenemos aquí un negativo y ahora aquí tenemos un positivo. Esto significa lo siguiente, que entre comillas la polaridad de este capacitor se invierte cada vez que haya esta dinámica de los interruptores, que estos se abren, estos se cierran y viceversa.
Cuando estos están cerrados es positivo y negativo. Cuando estos están abiertos es negativo y positivo. Hay una dinámica en este capacitor a partir del funcionamiento de estos dos pares de interruptores. Como puedes ver en este plano cartesiano, tenemos dos extremos, el extremo positivo y el extremo negativo. Se entiende que a partir de 0 tenemos 1 positivo, tenemos 2 positivo, tenemos 3 positivo y así sucesivamente. Y para abajo tenemos menos 1, tenemos menos 2, tenemos menos 3 y así sucesivamente. ¿Hasta qué número? No lo sabemos. Podríamos decir que este es n positivo y este aquí es n negativo. Y cuando analizamos al capacitor que estábamos viendo hace un momento, pues podemos ver que dependiendo de la variación de los interruptores, este positivo puede ir para abajo y este negativo podría ir para arriba. Es decir, la dinámica es la inversión de positivos y negativos. Como en este ejemplo en concreto, este positivo de aquí no tiene un valor, no sabemos si es 2, 3, 4, 5, 8, 1 millón, ni tampoco sabemos cuánto vale este negativo, pues simplemente podríamos considerar que este positivo y este negativo están tan alejados que uno se encuentra totalmente al otro extremo. Eso quiere decir que para fines de este ejemplo, el positivo y el negativo son diametralmente opuestos. Y mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este negativo a esta línea y voy a seleccionar a este positivo. Además de estas flechas que había considerado para que veas cómo es que esto está opuesto uno del otro de manera diametral. Este negativo lo giramos y vamos a añadir una circunferencia. Lo ponemos por acá. Lo que están viendo aquí es un diámetro. Básicamente una línea que va de un extremo a otro de una misma circunferencia pasando por el punto medio. Esto se llama diámetro. Vamos a poner un pequeño círculo aquí para indicar que es el positivo y un pequeño círculo por acá de color negro para indicar que es el negativo. Entonces, cuando hay esa dinámica entre los interruptores del circuito, encontramos también una dinámica en la polaridad del capacitor. En ese sentido, sabemos que a veces el positivo se vuelve negativo o a veces el negativo se vuelve positivo. Eso significa que son diametralmente opuestos, como te lo estoy demostrando aquí, utilizando literalmente el diámetro de una circunferencia. ¿Pero por qué te explico todo esto? Porque si el positivo y el negativo se invierten cada vez que hay una dinámica entre estos interruptores, pues la carga que tiene este capacitor también se invierte. Y es que al inicio, esta fuente de 4 voltios cargó este capacitor con 4 voltios. Y como esto se cargó en la terminal superior, que era positivo, se dice que tenemos 4 voltios positivo. Pero cuando cambia los interruptores y ahora estos se abren y estos se cierran, pues la polaridad también cambia. Y la carga también. Así es que ya no tenemos 4 positivo, ahora tenemos 4 voltios negativo. Por eso es que he tratado de explicarte esa dinámica de lo diametralmente opuesto. No solamente cambia la polaridad, sino que también la carga cambia. Y por ende, si esos 4 voltios positivo inicialmente cargados en este capacitor estaban en estas placas de aquí, pues ahora, al todo invertirse, pues esta carga de aquí ahora pasa al otro lado. Ahora este capacitor está cargado por este lado. Ya que ahora aquí tenemos el extremo positivo y ahora aquí el extremo negativo. Por eso que voy a eliminar lo que inicialmente se había generado. Digamos que en palabras simples, ahora este capacitor está de cabeza. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. Recuerda, negativo porque ahora hay una conexión directamente al ground. Ahora veamos al capacitor número 2. Pues esta carga de aquí se va a dirigir por acá porque ahora hay una conexión y va a llegar a cargar a este capacitor de aquí. Es por eso que este capacitor ahora obtiene ese voltaje negativo. Claro, el capacitor tiene su positivo y su negativo porque está en ground, pero la carga que ha transferido este capacitor ya es negativa. Por eso que el voltaje que tiene este capacitor es negativo. Por ese motivo es que en la salida de todo este circuito obtenemos finalmente un voltaje negativo. Si aquí tú le metes 4 voltios positivo, vas a obtener en la salida 4 voltios negativo. Pero ¿quién diablos activa estos interruptores de par en par? Bueno, hay un circuito del cual todavía no te he hablado, llamado el PWM. El PWM genera unas señales de esta forma. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces, dibujemos esto aquí un poquito más grande. Positivo y negativo. Si consideramos todo esto como un ciclo, podríamos decir que esta primera parte de aquí es un semiciclo y esto aquí es otro semiciclo. En la primera mitad nosotros tenemos un valor 1 digital y en la otra mitad tenemos un valor 0 digital. Es decir, cuando en la mitad tenemos 1, esto le llega a este interruptor y a este interruptor los activa y hace que estos circuitos se logren cerrar. Pero cuando pasamos a la segunda mitad de esta señal generada por el PWM, estos dos interruptores simplemente se desactivan. De esa manera, un circuito llamado PWM logra abrir y cerrar estos dos interruptores, ya que hay una misma conexión para estos dos. Pero ¿cómo logra que esta misma señal que abre o cierra estos interruptores logre que inversamente estos también comiencen a interactuar? Es decir, si a estos los abre, a estos debería cerrarlos. Por tanto, lo que se requiere es una señal como esta para estos dos y una señal invertida para estos dos.
Por eso que de esta misma señal que se está conectando a estos dos interruptores, se conecta al interruptor D y al interruptor C también. Pero antes de que llegue la señal a estos dos, porque al final estaría llegando lo mismo a los dos, se coloca a un inversor, lo cual lo vamos a simbolizar simplemente de esta manera. Y es por eso que la señal que le llega aquí es 1, pero la señal que le llega aquí es lo inverso, que vendría a ser 0. Y cuando aquí le llega 0, a este le llega 1. Es por eso que se da esa dinámica entre los interruptores A y B contra C y D. Y para que este pequeño circuito PWM pueda funcionar, normalmente tiene por aquí un oscilador internamente. Si te das cuenta, todo esto funciona a partir de las indicaciones del PWM. Entonces, estos funcionarán cuando el PWM sea activado. Eso se logra con una señal de habilitación, más conocida como enable. Por eso que podría haber alguna línea conectada por acá llamada EN, que viene de enable o habilitar. Todo esto de acá está dentro de un circuito integrado. Yo podría dibujar un gran circuito integrado por acá y meter toda esta configuración circuital, porque tú no vas a ver nada de lo que está pasando aquí. Lo único que vas a ver de manera externa va a ser al capacitor 1 y al capacitor número 2. Si analizamos este pequeño diagrama, tenemos aquí la señal de potencia de 4 voltios de entrada y la señal de potencia de 4 voltios negativo de salida. Y todo lo que te acabo de enseñar pasa aquí adentro. Pero nosotros podemos identificar a esta configuración circuital debido a que dos capacitores, es decir, el capacitor número 1 y el capacitor número 2, están de manera externa. Pero el que me genera mayor curiosidad es el 1, ya que este no necesariamente está conectado a un ground o necesariamente está conectado a la señal de potencia, sino que varía porque hay una dinámica. Es por eso que a ese capacitor lo vamos a encontrar en estos circuitos conectados de esta manera, como que salen del circuito y vuelven a meterse al mismo circuito. Ya con esta configuración es muchísimo más fácil poder identificar en nuestra interpretación de diagramas esquemáticos si estamos hablando de una configuración con capacitores e interruptores para lograr una señal negativa. Como pueden ver en estos diagramas esquemáticos de aquí abajo, podemos observar diferentes circuitos que tienen esa configuración. Esa configuración que sale del circuito y vuelve a entrar al mismo circuito integrado. Y lo vamos a encontrar en muchos lados, en circuitos de audio, en circuitos de imagen y en distintos sectores, debido a que el centro de este video es este capacitor de aquí, que tiene una dinámica debido a la variación de los interruptores. E incluso puedes notar que en estos diagramas esquemáticos vas a lograr ubicar aquella línea enable que tiene la letra N de negativo. Esta es la habilitación del voltaje negativo, donde realmente sabemos que es la habilitación del PWM para poder hacer funcionar todo esto y generar un voltaje negativo como consecuencia. Ahora pasemos a la práctica. Tengo aquí la placa electrónica de un teléfono Samsung. Voy a ubicar a dicho capacitor y voy a hacer una medición de caída de voltaje por ambos extremos. Es decir, voy a medir por aquí y por aquí para saber si este extremo tiene comunicación con este circuito y si este otro extremo tiene comunicación con este circuito, por lo menos para hacer los primeros descartes en un protocolo de medición práctico. En esta pantallita que ves aquí te va a aparecer el valor de lo que voy a capturar con el multímetro. Vámonos ahora al microscopio. Lo que vamos a hacer es ubicar ese componente. Yo previamente ya lo ubiqué debido a que interpreté un diagrama esquemático. En este caso, el componente en cuestión es este de aquí. Vamos a medir sus dos extremos. Ponemos el positivo en alguna jaula de Faraday y el negativo en las dos terminales. Bien, veamos primero esta terminal de aquí, a ver qué tanto nos marca. Nos bota un valor de 588. Eso significaría que esta terminal sí está conectada con el circuito. Este vendría a ser todo el circuito que hemos estudiado. Ahora, si esta terminal de aquí me marca un valor de 588, el otro debería marcarme también un valor para que me indique que está comunicado con este circuito. Entonces pongo la aguja por acá o por este lado y vemos que no me marca absolutamente nada. Lo saco, lo vuelvo a poner y no me marca nada. De hecho, me aparece en la pantalla el mismo OL, que podría significar el OL que esta terminal está abierta y por tanto no está comunicada con ese circuito. Pasa que eso es lo más común que nosotros recibimos al momento de una capacitación. Aprendemos de algunos cursos que en este tipo de casos lo que tenemos que hacer es medir aquí para ver si está comunicado. Me marcó algo de 550 milivolts, diríamos que está bien. Y el otro me marcó OL, que podría significar que esta línea está abierta, por lo que no tiene una comunicación con el circuito. Eso está bien, porque la medición en caída de tensión, lo que aprendemos en el sentido práctico es saber si hay comunicación o no. Sin embargo, tampoco es que sea una ley. Para eso es que nosotros estudiamos. Y es que sucede que si nosotros volvemos a analizar a este circuito, nos vamos a dar cuenta que el capacitor que estamos midiendo es este. Ahora, esta terminal de aquí, ¿con quién está conectado? Inicialmente estaba conectado con el ground. Y esta de aquí, inicialmente con la fuente. Pero cuando empieza a funcionar, esto ya no se conecta con la fuente. Ahora esta se conecta con otro sector, que vendría a ser ya el ground, porque se invierte. Y este de aquí ahora se conecta con la salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta terminal de aquí superior tiene una conexión con unos elementos y este de aquí inferior con otros elementos. Es por ese motivo
que el valor que nos va a dar en caída de tensión en cada terminal, en primer lugar, van a ser diferentes. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado en la práctica, que uno nos marca como 550 milivolts y el otro nos marca simplemente OL. Eso para mí ya es una señal que estoy en el camino adecuado. Yo no me voy a asustar porque veo un OL. Ah, OL, la línea está abierta. Seguramente perdió comunicación. Vamos a hacer un puente, un jumpercito, un alambrecito. No, al contrario, con la teoría yo puedo dar mi primera opinión. Esta medición estaría bien porque justamente los sectores están conectados a diferentes circuitos, porque justamente las terminales de este capacitor están conectados a dos diferentes sectores. Y está bien que me marque dos valores. Ahora, que este me marque OL, no lo sé, pero está bien que sean diferentes. ¿Pero por qué? Porque alguien me lo dijo y que si te marca así es así. No, porque yo estudié el circuito y eso me ayudó a comprender mejor, a hacer un análisis más efectivo y ya no estar aprendiendo de manera mecanizada, sino haciendo el análisis desde adentro. Y por eso mi primera impresión es que está bien. Segundo, que me marque OL tampoco me asusta. No significa que la línea necesariamente está abierta. Tiene sentido que de pronto me marque OL porque las conexiones de estas terminales son interruptores que muchas veces están abiertos. De hecho, en principio, los interruptores estaban abiertos. ¿Con quién va a estar conectado si están abiertos? Es normal que me marque OL porque no está funcionando. Pero claro, también sería mentirte si te dijera que efectivamente marca OL debido a que adentro hay un interruptor abierto, ya que realmente la configuración circuital de todo este sistema es mucho más complejo de lo que te he mostrado. Sin embargo, lo que te he enseñado en este video es algo denominado circuito equivalente, donde básicamente a partir de todo un circuito complejo con una serie de elementos, se puede representar lo mismo de manera más simple sin perder la técnica, la lógica y el principio de operación. Por eso es que realmente nos puede marcar OL, porque puede haber muchos elementos que nos generen una caída de voltaje más alto, o porque de pronto sí tendríamos un interruptor abierto. E incluso, ¿por qué no? Una línea abierta. Lo importante es que a partir de tener un conocimiento académico oficial, que lo encontramos en los documentos, pues nosotros tenemos ese razonamiento de ese circuito al momento de medir por nuestro propio conocimiento, más no por lo que alguien nos pudo haber dicho, que si te marca así está bien o si no está mal. No, porque eso no nos enseña nada, solamente nos vuelven robots, paso 1, paso 2, sino que ahora tenemos mayor capacidad de análisis debido a una teoría académica. Sin embargo, lo que normalmente hacemos es medir aquí, y este tiene que estar conectado con este, y este tiene que estar conectado con este, cuando no necesariamente me tiene que dar valores deseables, sino, en principio, valores diferentes. Por ejemplo, aquí OL y por acá 550 milivolts. OL puede significar que es una línea abierta, sí. ¿Y eso es algo malo? Nos enseñan que sí, pero no siempre es así. En este caso te he demostrado con la teoría que no siempre es así. Por eso hay que estudiar académicamente. E incluso es posible que los voltajes negativos de salidas, que son los que nosotros medimos finalmente ya con el equipo funcionando para hacer nuestros diagnósticos, podemos encontrar que no solamente va a haber una salida de menos 4 voltios, de pronto puede haber de menos 6 o menos 7.5, como podemos normalmente encontrar en las pantallas AMOLED, o a veces voltajes positivos más elevados, digamos más 20 voltios, más 30 voltios. Bueno, te cuento que lo que acabas de aprender en este video es cómo generar un voltaje negativo a partir de elementos capacitivos. Y con los mismos elementos capacitivos también puedes generar elevaciones de voltajes. Entonces, puedes aprender algo llamado Scherz-Pump. El Scherz-Pump te va a ayudar a entender cómo con elementos capacitivos se puede generar voltajes altos. Pero además, también con elementos capacitivos hemos logrado generar un voltaje negativo. Lo mismo se hace con elementos inductivos, con inductores. Puede generar voltajes elevados a través de una configuración circuital llamado bus, o también puede generar voltajes negativos a través de una configuración llamado buck bus. Ya sé, tú te estarás preguntando, profe, pero ¿en qué momento aparece el capacitor volador con sus alitas? ¿En qué momento vuela? Ya pues mira, ¿te acuerdas de este capacitor número 1? Inicialmente, ¿con quién estaba conectado? Con su fuente de alimentación. Esta terminal estaba conectada con este. Y este de aquí estaba conectado con el ground, o sea, positivo y negativo. Como normalmente los encontramos en los circuitos en el día a día. Tú cuando ves tus diagramas esquemáticos no ves una línea por acá y un capacitor conectado a ground, mal llamado capacitor en paralelo. Ya, pues yo te pregunto, esta terminal del capacitor, ¿con quién está conectado? Con esta línea de aquí. Y esta terminal con el negativo, ¿sí o no? Este es el ground. Ya, ahora, ¿eso cambia? No, siempre está ahí. Este siempre es el positivo y este siempre es el negativo. ¿Varía? Nunca. Pero este de acá sí. Porque este está conectado al positivo, pero cuando estos interruptores que estaban aquí se activan, ahora este que estaba conectado al positivo, ya no está conectado al positivo porque este interruptor se abre y ahora está conectado al negativo, que está por acá a través de esta línea que te había dibujado con puntos. ¿Te das cuenta? Es decir, esta terminal cambia de conexión. Es como que por acá hay una línea adicional, una línea por acá, que no tiene nada que ver con este capacitor.
Este primero está conectado por acá. Y de pronto en un momento dado, esto de acá se conecta a este de aquí. Eso es lo que está pasando aquí abajo. Y lo mismo pasa con la terminal de abajo. Este se conecta con el negativo, pero cuando esto de aquí se abre, ahora este se conecta con el positivo. Quiere decir que esta terminal de aquí también baila y es dinámica como esta terminal de aquí. Por ende, este capacitor que estamos estudiando en este video, pues no tiene terminales fijas, sino que va saltando de una línea a la otra, manipulada por estos interruptores de aquí. Y como es un capacitor que está aquí primero, y luego está acá, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, se dice que es un capacitor volador, porque está volando de un circuito a otro. Así es, amigo. Hay que estudiar académicamente para que no nos agarren de huevón. Realmente, su nombre técnico es capacitor flying, así como lo ves aquí, flying. Y por ese motivo es que dichas iniciales, la C de capacitor, la F, L, Y de flying, lo vamos a encontrar en diferentes circuitos de los diagramas esquemáticos de los smartphones. Como puedes ver por aquí, por todos lados, viejo, están todos los diagramas, pero ahora tú ya sabes qué cosa es y cómo medirlos. En los cursos de capacitación de reparación de celulares, normalmente nunca nos hablan de esta configuración circuital. Muchos lo desconocen y algunos lo mencionan superficialmente. Solo te dicen, mide por acá tiene que tener un valor y por acá otro. Nada más. Y ahí muere el payaso. Pues no. Puedes notar que la teoría académica es tan importante para la práctica. ¿Qué haría yo escuchando eso? Solo mide esto y ya está, ¿no? ¿Qué haría yo? Estar parametrado, estar en una línea cerrada sin poder ver a los costados, solamente viendo lo que me dijeron. Pero cuando tú aprendes esto académicamente, ¡fum!, se te abre toda la visión. Y no solamente es una teoría, sino nos sirve en la práctica. ¿Acaso yo he utilizado ecuaciones, algunos números? Nada. ¿Acaso te hablo de física? Nada. Solo es entender el principio de operación de estas configuraciones para que mejores tu criterio. Acá nadie te va a enseñar fórmulas. Acá no estamos llevando ingeniería ni diseño de circuitos. Estamos enseñando a técnicos, pero de manera profesional. Mi nombre es Ricardo, de Perú. Soy instructor teórico y práctico de cursos de reparación, principalmente en smartphone. Tenemos 3 cursos disponibles. El primer curso es el curso de electrónica aplicada a los smartphones. Es un curso grabado con más de 100 videos y más de 100 horas de grabación. Y tiene un precio aproximado de $50. Un poquito más, un poquito menos. También tenemos el curso de reparación de celulares nivel 1. Se dictan los lunes y miércoles en vivo. Y todas las clases quedan grabadas. Y estudiamos cada sector de los circuitos para que aprendas bien, académicamente, con teoría y práctica. Ese curso tiene un valor aproximadamente de $60 y dura 6 meses. Es el único pago que tienes que hacer. Y también tenemos un curso de reparación de celulares nivel 2, que es en vivo y se dicta todos los martes a las 8 de la noche, hora Perú, Colombia, Ecuador, a la misma hora que es el curso de los lunes y miércoles. En este curso nivel número 2 estudiamos los circuitos, pero ya a partir de las marcas y modelos de los smartphones. Es un curso un poco más dedicado, un poquito más avanzado, donde hacemos un análisis con mayor profundidad. También tiene un precio aproximado de $60. Así es que esos son los cursos que tenemos disponibles. 3 cursos: electrónica para smartphone, reparación de celulares nivel 1, reparación de celulares nivel 2. Si quieres comprar los 3, suma, simplemente te va a salir más o menos algo de $170. Pero te cuento, estamos de aniversario, estamos cumpliendo un año como academia enseñando académicamente. Por consiguiente, tienes un descuento brutal. Solamente vas a pagar $75 por los 3 cursos, donde vas a encontrar cualquier cantidad de información académica, profesional, teórica y práctica. Este es tu momento. Te dejo en la descripción el link para que te comuniques, porque ese precio solamente lo vamos a mantener hasta hoy lunes. Hoy lunes que inician las clases vamos a empezar con el sistema de cámaras. Y si te matriculas el martes o el miércoles máximo, pues va a subir $10 más. Ya no va a estar 75, sino va a estar $85. ¿Qué esperas? Al fin y al cabo, 75, $85 por recibir tanta información, tanta capacitación académica profesional, no es nada. A comparación de esos cursos que cuestan $1000, $800, que al final terminan solamente parametrándote, dándote paso 1, paso 2, un PDF por acá y se acabó el asunto. No, acá somos responsables y honestos con la educación. Espero verte en los cursos de pago. Nos vemos. Chau, chau. Ah, y dale like y comenta y comparte este video si te ha gustado.